Hola compañeros, mi nombre es Everardo Figueroa Gutiérrez. Yo estoy inscrito en la carrera de licenciado en archivonomía. En este momento nos tocó dar un tema que es los antecedentes del documento, la comunicación administrativa y en segundo la tipología de la documentación. Dentro de este tema se desarrolla el concepto de documento, origen institucional, importancia y funciones, comunicación, concepto de comunicación, origen de la comunicación administrativa, tipología de la documentación, documentación institucional, documentación empresarial y documentación particular. Empecemos primero con el tema de la comunicación administrativa. Es el proceso por el cual se puede transmitir información de una entidad a otra y en el archivo de las unidades responsables de cada institución. La correspondencia, asimismo, se utilizan instrumentos técnicos administrativos que contengan los principales procedimientos para la recepción, seguimiento, organización, conservación, transferencia, préstamo, selección y control de la documentación manejada por la unidad, así como la generada por la misma. Todo documento que ingrese al área de correspondencia y archivo de las unidades responsables se considerará de acuerdo con la legislación vigente. Se le dará el trámite que institucionalmente le corresponda con la debida discreción y eficacia. Las unidades responsables deben de conservar todos los documentos oficialmente generados o recibidos en el curso de sus trámites, así como mantenerlos correctamente organizados, integrando sistemáticamente las fuentes de información documentaria para su efectivo aprovechamiento y consulta dentro de las gestiones institucionales, siendo indispensable para ello mantener el seguimiento y control de los documentos sujetos a través de trámite hasta su integración final al archivo. Auspiciar que el archivo solo ingrese en documentos oficiales y conservar permanentemente todos los documentos gestionados al ordenar lógicamente los antecedentes y garantizar su fácil localización y consulta. En la entidad se genera información y al mismo tiempo esta se transmite dándose en forma de documento, el cual es conservado en el archivo, lo que hace un sistema de información. Los documentos únicamente son un producto que se genera en la empresa en el cumplimiento de sus funciones, sino que son también instrumentos primordial para conducir y coordinar las actividades diarias de la organización. Sustentan la toma de decisiones en todos los niveles de la entidad y son testimonio de toda la gestión administrativa. Para que todo lo anterior mencionado se cumpla, es necesario saber cuál es la función primordial del documento en cada institución. Ahora les voy a mencionar el punto de que el documento, el concepto de documento es un testimonio material de un hecho o un acto realizado en el ejercicio de sus funciones por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, registrado en una unidad de información en cualquier tipo de soporte, papel, cintas, discos magnéticos, fotografías en carpetas, rollos de película, transparencias, discos flexibles o en el disco duro de una computadora. En lengua natural o convencional, es el testimonio de una actividad humana fijada en un soporte, dando lugar a una fuente archivística, arqueológica, audiovisual. Se entiende que el documento es todo objeto producto de la actividad humana que posee información independiente a la forma física o para lo que fue creado. Documentos no son solo los escritos, sino todo aquel objeto que posee información. Los documentos pueden ser textuales, manuscritos, mecanografiados o impresos, iconográficos, mapas, planos, dibujos, fotografías, diapositivas, sonoros,
discos, cintas magnéticas, discos compactos, audiovisuales, cintas de películas, cinematográficas, electrónicos, disquetes, CD-ROMs, etcétera, bases de datos virtuales, webs, blogs y cualquier otra propuesta que el avance tecnológico pudiera plantear en el futuro. Dentro de el siguiente tema, que es el origen institucional del documento, en consecuencia, un documento archivístico es aquel que es producido, recibido y conservado por una institución y contiene información relativa al ejercicio exclusivo de las actividades y competencias que esta institución desarrolla. Importancia y funciones. Todo objeto, mueble, producto de la actividad humana que suministra información independiente de su composición física y de los fines para los que fue creado. Según el ente productor o su autor, se clasifican en público y privado. Documento público es el que es expedido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones como representante del gobierno. La importancia del documento público consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, y dicho escrito se encarga de dar fe pública entre las partes que suscriben ese documento y en determinados casos ante terceros, con la finalidad de hacer existente el escrito o documento del acto o hecho en el contenido que en él se expresa. Documento privado es el expedido por las particulares como producto de sus actividades o por funcionarios públicos cuando no están ejerciendo su función. Su importancia de este documento privado se basa en celebración que hacen las partes entre sí, en la cual debe contener total autorización de las mismas y en el consentimiento a través de sus firmas. Este documento no requiere el cumplimiento de los requisitos del documento público, es decir, que es un documento que no es elaborado por un funcionario público, ni requiere de su intervención solamente los particulares. Función de constancia es otro tipo de documento. El documento asegura la pervivencia de las actuaciones administrativas al constituirse en un soporte material. Se garantiza así la conservación de los actos y la posibilidad de mostrar su existencia, sus efectos y sus posibles errores o vicios, así como el derecho de los ciudadanos a acceder a los mismos. También tiene el documento función de comunicación. Estos documentos administrativos sirven como medio de comunicación de los actos de la administración. Dicha comunicación es tanto interna entre las unidades que componen la organización administrativa como la externa de la administración con los ciudadanos y con otras organizaciones. Hay documentos dispositivos, los que imparten normas de obligatorio cumplimiento en el sector público, que son las leyes, los decretos, resoluciones, sentencias. En el sector privado serían manuales de procedimiento, reglamentos de trabajo y de las instituciones administrativas. De tal forma, nosotros mencionamos también los documentos testimoniales, que son aquellos que sirven de prueba o testimonio, tanto a nivel público como privado, y son actas, documentos contables, libros, balances, todo lo que tengan que ver con soportes de escrituras públicas, convenios, contratos, inventarios, actas de constitución y planos de obras. También mencionamos lo que son los documentos informativos. Los conforman la generalidad de los documentos dentro de una gestión administrativa. Pueden incluirse en este grupo las cartas, memorandos, informes, circulares, cotizaciones, tarjetas y boletines. Un documental simple está formado por un solo tipo documental, cuyo contenido mantiene una unidad de información. Ejemplos: el oficio, la carta, el memorando, un libro de registro, un libro de caja, recibos, etc. Un documental compuesto está formado por dos o más tipos documentales que sustentan entre sí y cuyo contenido mantienen una unidad de información. Se le conoce comúnmente como expediente. Ejemplos del comprobante de pago, trámites para licencias. Comunicación. Concepto de comunicación.
Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones medidas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. Tradicionalmente, comunicación se ha definido como el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales. Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor destinado. Pero el receptor no necesita estar presente ni consciente del intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de comunicación se realice. En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. El emisor es la persona que se encarga de transmitir el mensaje. Esta persona elige y selecciona los signos que le convienen, es decir, realiza un proceso de codificación, codifica el mensaje. El receptor es aquella persona a quien va dirigida la comunicación. Realiza un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor, es decir, decodifica el mensaje. El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos. Desde un punto de vista técnico, se entiende por comunicación el hecho determinado de un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro punto determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La comunicación implica la transmisión de una determinada información. La información como la comunicación supone un proceso. Los elementos que aparecen en ellos son el código, el canal, y naturalmente tiene que haber algo que comunica el contenido, y un proceso que con sus aspectos previos y sus consecuencias motive el mensaje. Las circunstancias que rodean el hecho de comunicación se denomina contexto situacional. Situación es el contexto en el que se transmite el mensaje y que contribuye a un significado. La comunicación es continua debido a que la comunicación es verbal y no verbal. Siempre estamos enviando mensajes. Aún el silencio es un comportamiento de comunicación que transmite un mensaje. El hombre ha tenido la necesidad de comunicarse para interactuar en un grupo social y para resolver los retos que desde el siempre sobreviva le ha planteado. El siguiente tema es origen de la comunicación administrativa. La actividad administrativa se distingue por su carácter documental, es decir, por reflejarse en documentos que constituyen el testimonio de la mencionada actividad. Los documentos administrativos son el soporte en el que se materializan los distintos actos de la administración pública, la forma externa de dichos actos. Existen en la actualidad dos grandes teorías que intentan explicar cómo se dio el paso de una sociedad oral a una sociedad escrita. La primera, denominada teoría de la gran línea divisoria, explica cómo las sociedades orales definen una mentalidad diferente e inferior a las sociedades en las que la escritura es la principal forma de comunicación. De esta manera creen que con la invención de la escritura, la humanidad ha dado un gran salto cualitativo muy importante a dotarnos de procedimientos que son capaces de aumentar nuestras capacidades cognitivas. El siguiente tema es tipología de la comunicación. Tradicionalmente la forma más habitual de un documento era el documento impreso. Sin embargo, y principalmente a lo largo del siglo XX, ha ido apareciendo nuevas formas de transmitir la información y por lo tanto nuevos tipos de documentos, fotografías, discos, películas, soportes magnéticos, etc. Finalmente la gran revolución ha llegado de la mano de la informática mediante la aparición de los documentos electrónicos. Los documentos pueden clasificarse de muy diversas formas, dependiendo del punto de vista que se adopte. En la biblioteca y en función de su contenido, los principales documentos que podemos encontrar son libros, publicaciones periódicas, documentos de congresos, tesis, bibliografías,
catálogos, bases de datos, repertorios, y bueno, tenemos muchos más. El documento es registrado en una unidad de información en cualquier tipo de soporte: papel, cintas, discos magnéticos, fotografías en carpetas, rollos de película, transparencias, discos flexibles o en el disco duro de una computadora, en lengua natural o convencional. Es el testimonio de una actividad humana fijada en un soporte, dando lugar a una fuente archivística, arqueológica, audiovisual. Los documentos pueden ser textuales, manuscritos, mecanografiados o impresos, iconográficos, mapas, planos, dibujos, fotografías, diapositivas, sonoros, discos, cintas magnetófonos, discos compactos, audiovisuales, cintas de video, películas cinematográficas, disquetes, CD-ROMs, bases de datos virtuales, webs, blogs, cualquier otra propuesta que el avance tecnológico pudiera plantear en el futuro. Se entiende entonces que el documento es todo objeto producto de la actividad humana que posee información independiente de la forma física o para lo que fue creado. Documentos no solo los escritos, sino todo aquel objeto que posee información. Documentación institucional. Es la documentación que está relacionada con un organismo o fundación. Habitualmente se entiende por institución cualquier organismo o grupo social que con unos determinados medios persigue la realización de unos fines o propósitos. Los documentos institucionales son documentos establecidos por la administración educativa para la organización y el funcionamiento de los centros que están a disposición de la comunidad educativa, y algunos de ellos deben remitirse a la administración. Documentación empresarial. El término empresarial se usa en un lenguaje para hacer referencia a elementos, individuos que componen una empresa, así como también para caracterizar a situaciones o momentos que se dan dentro del espacio de una empresa o compañía. La utilización de este adjetivo calificativo puede ser muy diversa, ya que el número de posibilidades de aplicarlo es infinito. Ahora hablemos de la documentación particular. Esta habla sobre lo relativo a un individuo, en contraposición con lo público, lo familiar o lo corporativo. Documento privado es aquel documento realizado entre particulares en el que no ha intervenido ningún funcionario público. El documento privado, según el artículo 251 del Código Civil, es aquel documento que carece de los elementos o connotaciones de un documento público, es decir, que no ha sido elaborado por o con la participación de un funcionario público competente.